¿Cómo les va? Muy buenas noches, bienvenidos una vez más a Ronda de Editores. Aquí estamos, domingo de lluvia, templado, como cada domingo, transmitiendo en vivo desde la cúpula del CCK, junto con un grupo de colegas periodistas de medios gráficos muy diversos para debatir juntos y analizar los temas principales de la agenda de actualidad política y económica. Está con nosotros esta noche Mariano Barrio, periodista acreditado en la Casa Rosada del diario La Nación. Esta semana con Mauricio Macri de viaje en Hamburgo, participando de la cumbre del G20. Gran parte de la atención se dirigió hacia el Congreso Nacional, donde estalló la discusión sobre los fueros parlamentarios y puntualmente en el caso de Julio De Vido, el exministro de Planificación, cuál va a ser la actitud de aquí en más de los bloques frente a los fueros parlamentarios que dan inmunidad a la hora de la detención y de allanamientos a domicilios particulares. Ignacio Liberadol es periodista de ámbito financiero, también con nosotros esta noche. Toda la agenda está mezclada, por supuesto, con la campaña electoral, ¿no? La cuestión de cuál va a ser el eje central de esta campaña. Con De Vido y las denuncias que lo rodean, el oficialismo quiere instalar la discusión acerca de la corrupción, mientras que, por supuesto, que desde el kirchnerismo y también desde el masismo y otras fuerzas quieren debatir la situación económica. Sebastián Abrevaya, subeditor de política de Página 12, también con nosotros. Página 12 lleva hoy en portada uno de los temas que causó un poco de inquietud, que tiene que ver con los movimientos del dólar en una semana que trepó por arriba de los 17 pesos. Y sobre todo la pregunta es el impacto que esto puede tener sobre inflación. Analía Argento, editora de política y opinión del diario El Cronista, también otro diario económico, los que se editan de lunes a viernes, que estuvieron toda la semana, además con un ojo en los cierres de lo que fueron las últimas, algunas de las paritarias importantes que faltaban, caso por ejemplo de los docentes de la provincia de Buenos Aires. Ismael Bermúdez, periodista especializado en temas económicos del diario Clarín, está con nosotros también formando parte de esta mesa de Ronda de Editores. Así que los invitamos a repasar con ellos una semana caliente. ¿Cómo andan? Buenas noches. ¿Qué tal, María? ¿Cómo te va? Bueno, mucho congreso esta semana, ¿no, Mariano? Con el tema de De Vido. Sí, mucho congreso, pero también estuvo el ojo de la Casa Rosada, ¿no? En el congreso, porque Macri, los ministros de Macri y demás quieren que haya señales, digamos, concretas en cuanto a que se puede llegar a avanzar con las causas judiciales. A mí me da la impresión de que el gobierno no quiere que vaya, digamos, Cristina presa o cosas que puedan enturbiar o enrarecer la campaña, victimizar a Cristina Kirchner, pero sí que empiece a haber señales concretas de la justicia. Van a estar muy enfocados en el Consejo de la Magistratura, desde la Casa Rosada. Hay operadores, bueno, que quieren empezar a avanzar ahora que se fue Ruperto Godoy, o que por lo menos salió la sentencia de que no puede estar más en el Consejo. Es un integrante clave para el equilibrio dentro del Consejo de la Magistratura, claro, que se ocupa de... es kirchnerista y impedía, bloqueaba, por ejemplo, bloqueó la salida de Eduardo Freyler, ¿no? Un camarista muy cuestionado por el gobierno, y ahora los números cambiaron. Si se va, si se retira Godoy, que dijo que no se va a ir, pero seguramente en algún momento se tendrá que ir. Ahí el oficialismo, claro, ya tiene 8 miembros de 12, para poder avanzar con el plan que tenía, que era empezar a destituir jueces con causas judiciales o con investigaciones que puedan llegar a facilitar las investigaciones al kirchnerismo y a la corrupción en general. Instalando corrupción en campaña, ¿no? ¿Vos cómo lo ves, Analía? ¿Qué va a pasar con Julio De Vido? Al final el juez en la semana se sacudió cuando el fiscal Stornelli pidió la detención de De Vido, pero el juez Rodríguez, que tiene la causa, que tiene que ver con investigar cuestiones vinculadas al yacimiento Río Turbio, no hizo lugar al pedido. Sí, me parece que la presión se corrió hacia el juez, ¿no? Incluso el propio presidente de la Nación ha hablado descontento con la decisión del juez, digamos, tildándolo de kirchnerista, de no permitir que avance la justicia y demás. Hay preocupación en los tribunales, en los consejos de la magistratura, no solo en el nacional, sino en las provincias también, por la injerencia que pueda tener el poder político, ¿no? Porque no deja de ser una presión. Más allá de los hechos de corrupción que se investigan y las pruebas que tenga el Poder Judicial, el Poder Ejecutivo y el Legislativo podrían estar avanzando, ¿no? Esta semana va a haber gestos
en el Congreso, bueno, ahí están muchos diputados pidiendo que se trate un país, por ejemplo, el proyecto de autodesaforarse, le podríamos decir, que bueno, es un tema polémico, Hubo ¿no? toda una discusión, ¿no? Sí. Si el diputado puede sacarse los fueros o es una cuestión constitucional que tiene fueros y que en todo caso si la justicia lo llama y va... Sí, además, no solo si el diputado tiene fueros, sino en realidad es un derecho de la Cámara, del cuerpo, para garantizar la integridad del cuerpo. Digo, porque ¿qué es lo peligroso? Porque digo, esto se hace sobre la base de que Devido es culpable. Entonces, como un diputado que es culpable va a estar preso, pero la verdad va a estar en la Cámara. Pero la verdad que Devido, más allá de una opinión que pueda tener, no está ni condenado, o sea, y el proceso, según el juez, no hay ni siquiera indicio como para citarlo indagatoria. Y en ese contexto se lo intenta desaforar. Digo, ¿qué hubiera pasado si a Elisa Carrió, por la causa por enriquecimiento ilícito, le piden la detención y la mandan y la sacan del Congreso? Pero ahí hay un principio que es que ¿para qué son los fueros? Porque originalmente eran para protegerte de la opinión, de lo que dijeras, no de un pedido de detención de una causa de corrupción o de tener que ir a hacer, ¿no? Claro, pero la causa judicial, precisamente Carrió es la autora de la modificación en el año 2000 de esta ley, limitándola, y la causa judicial puede transcurrir perfectamente mientras tanto el legislador o el funcionario tenga los fueros. Entonces no es que se obstaculiza la justicia. Si el funcionario, el diputado, no quisiera ir a declarar o entorpecer la causa, ahí en todo caso sí se podría pedir el desafuero y demás. Me parece que es peligroso hacer modificaciones institucionales en contextos electorales de campaña que puede llegar a ser, digamos, perjudicial precisamente para garantizar la independencia de ciertos poderes, ciertas iniciativas judiciales que muchas veces son dudosas, digamos, ¿no? Desde el punto de vista político. Sí, a mí me llamó mucho la atención, esta semana salió, no recuerdo en qué diario, que van a tener que indagar a 251 empresarios. Lo vimos todos, salió publicado, y que por lo tanto iba a alargarse todo el proceso porque indagar a 251 empresarios demandaba mucho tiempo. Entonces, el gran problema que tenemos que ir viendo un poquito más de conjunto es que detrás del tema de la corrupción de los funcionarios hay toda una clase empresaria que está con los dedos marcados, porque evidentemente si Devido aplicaba coima, del otro lado había alguien que la estaba recibiendo, sea coima en forma directa o a través de los sobreprecios. Ustedes miren el caso de Brasil, donde está más avanzado esto, y bueno, finalmente, ¿qué se descubrió en Brasil? Más de la mitad del Congreso coimeados. El presidente de la República, coimero y coimeado. Todas las grandes corporaciones que hicieron contratos con el Estado están totalmente con las huellas digitales colocadas acá. Entonces, ¿cuál es el tema que me parece que es el tema de fondo que está? Es si acá se está dispuesto a poner en la picota no solamente a los funcionarios comprometidos, que deben estar, lógicamente, investigados y sancionados por los delitos que cometieron, sino a toda la clase empresaria que estuvo recibiendo todos esos sobreprecios. Ahora, esta semana, Ignacio, justo se discutió también el tema de la ley que penaría a las empresas que pagan, ¿no? No solamente a los ejecutivos de las compañías, y había un artículo que finalmente no tuvo mayoría que le permitía al Ejecutivo negociar un acuerdo, por ejemplo, con Odebrecht a cambio de que entregara la información, ¿no? Sí, en realidad yo con respecto a lo que decía Ismael, me parece como que hay que tener en cuenta que desde el lado empresario el delito puede ser un poco más leve si se toma en cuenta que en muchos casos, cuando el marco regulatorio o el gobierno impone esas normas para hacer negocios, ellos en la mayoría de los casos están en una situación un poco más adversa o un poco menos libre para aceptar o para liberarse de una extorsión o no. O sea, cuando el kirchnerismo trata de compararse con el sector empresario a la hora de hablar del delito en el que incurre por las coimas que tenían que pagar durante el gobierno anterior, en realidad lo que está para mí eludiendo es que en realidad la responsabilidad es del gobierno primero, y después si vos sentás un marco para hacer negocios donde el empresario se ve forzado a veces a hacer, no digo que no tenga culpa el empresario, pero claramente están más condicionados a veces para caer en un delito. Es lo mismo que
pasaría, por ejemplo, yo entiendo que no, puede ser que no esté de acuerdo Ismael, digamos, pero No. es lo mismo que, por ejemplo, alguien compraba en el gobierno anterior en el mercado cambiario, en el mercado paralelo. ¿Cuál era el grado de delito? Es cierto, estaba cometiendo un delito porque estaba fuera de la ley. Ahora, bajo las condiciones en las que estaba ese gobierno o esa economía en ese momento, entonces era, por lo menos, para mí era un delito un poco más leve del lado del sector privado que del sector público. Bueno, no, yo creo que acá, es decir, si vamos a luchar contra la corrupción, tenemos que luchar la corrupción en serio. Evidentemente no puede un empresario decir, no, yo fui forzado a tener un sobreprecio. Sí, me quedaba fuera de una licitación, Claro. no podía funcionar. No, entonces no entra en la licitación. Porque de lo contrario es cómplice y beneficiario directo de esa corrupción. Aparte hay otro tema más. En el tema de los sobreprecios, las grandes corporaciones cobraron sobreprecios. Una de las cuestiones que tiene que ver con el gasto público, que se habla tanto del gasto público y todo lo demás, es efectivamente los sobreprecios de todos los contratos, de todas las contrataciones públicas. Eso, evidentemente, el empresario que... Porque entonces con esa misma teoría, Odebrecht... Yo lo que digo es Odebrecht tendría que decir, no mire, yo puede, fui forzado, Odebrecht diría, yo fui forzado por Temer, por Cunha, por Dilma Rousseff inclusive, o hasta por el propio Lula, que hay acusaciones en ese sentido, fui forzado a coimear y a ganar licitaciones por medio del sobreprecio. Estoy totalmente de acuerdo. Lo que digo es que el kirchnerismo no se puede escudar en eso para justificar... No, es la única aclaración que quería... Los funcionarios kirchneristas todos tienen que pasar por la justicia y pagar por la responsabilidad que tiene. Lo único que quiero señalar es la amplitud del tema de la corrupción y cómo ha llevado, en el caso de Brasil, a comprometer al Poder Judicial, al Poder Ejecutivo, y insisto, más de la mitad de los parlamentarios de Brasil están acusados de haber recibido coimas y haber propiciado coimas. Volviendo a la Argentina, ahora el kirchnerismo, el Frente para la Victoria, tiene un lío, porque ¿qué va a hacer con Julio De Vido? Julio De Vido habló en las últimas horas, dio un reportaje en radio y dijo varias cosas llamativas, una de las cuales fue, yo cumplía órdenes del Poder Ejecutivo Nacional. Sí, y también dijo que muchos no podrían ser sometidos a un allanamiento ni de 5 minutos, ¿no? Ni los propios. Ni los propios. Dijo, ni propios. Sí. Dice, quiero ver si alguien aguanta un allanamiento de 5 minutos. Y dijo propios y ajenos, ¿no? Sí, yo estaba Mucho recordando... menos ajenos. ¿Te acordás cuando Elisa Carrió dijo en pleno recinto por qué protegían a De Vido? Y hablaba de una red de protección incluso en el oficialismo, ¿no? Y como que, un poco lo que decía Ismael, que hay muchas, si empezás a tirar del piolín, si cae De Vido... es un efecto dominó. Claro, pero el tema es que iba a ser el bloque del Frente para la Victoria. De Vido se ausentó, evidentemente le pidieron que no fuera la última sesión en la que estaban discutiendo esto, y esto mete en la campaña algo que el kirchnerismo quiere correr de la discusión. Sí, que el kirchnerismo quiere correr de la discusión y que Cambiemos quiere meter en la discusión para no hablar de la economía, ¿no? Eso está claro, que ahí hay una disputa entre cuál es la lógica que predomina en esta campaña electoral. Lo que a mí me llama también un poco la atención es que, tenemos un caso de un expresidente que está condenado por contrabando de armas a Ecuador y Croacia, con una condena firme, falta la apelación ante la Corte, pero la Cámara de Casación lo condenó y no está desaforado, o sea, sigue ocupando su banca, se le permitió presentarse nuevamente y en el Senado... Nada. Cambiemos. Es verdad. Carlos Menem, ¿no? El expresidente que tiene la instancia de casación, es la única anterior a la Corte, ya tuvo condenas en todas las demás instancias y va a volver a ser candidato a senador por la provincia de La Rioja. En su momento, en 2013, recuerdo que sí, que Jaime Linares, un senador del GEN, del espacio de Margarita Stolbizer, pidió el desafuero. En aquel momento, el peronismo, con Pichetto, ese peronismo tan amigable a la Casa Rosada, ¿no? Hoy en día... se encargó de planchar el pedido de desafuero y hoy Carlos Menem va a volver a ser candidato a senador y es probable que vuelva a ser senador, digamos, otro mandato más. Y ahí el Cambiemos no impulsa el desafuero de Menem en el Senado. Hasta ahora no ha dicho nada. Para el gobierno, Menem no es un obstáculo. Es más, hay una buena relación con Menem. Recordemos, hace un par de meses estuvo Zulemita Menem en el despacho de Frigerio con 2 funcionarios de La Rioja. Hablando sobre obras públicas para La Rioja, ¿no? De algo de salud también. Pedido de fondos para obras públicas para salud, para hospitales, exactamente. Sí. Menem ha dicho muchas veces que cree en el gobierno de Macri, pero para ir a tu pregunta anterior sobre qué va a pasar con De Vido, hay que tener en cuenta que ya el año pasado De Vido había sido
se le había dictado el desafuero en la Cámara de Diputados, y el bloque kirchnerista opuso una resistencia pero debilitada, porque se fueron más de 20 senadores, diputados que no votaron, solamente resistieron unos 40 diputados del bloque. Cuando hubo que votar para que le pudieran allanar la casa. Claro, fue el desafuero para que le pudieran allanar la casa. En otra causa, que no era la de Río Turbio. Exactamente, era otra causa, pero lo interesante es que De Vito dijo, nunca me amparé, ahora en este reportaje que vos señalaste, dijo, nunca me amparé en los fueros, nunca me protegí en los fueros. Y es mentira, porque él con su abogado dijo que digamos, pidió ante la justicia de aquel momento que se relevara esa medida, que se revocara esa medida de allanamiento, en virtud del artículo primero de la Ley de Fueros, que justamente dispone que no se puede haber allanamiento a diputados de la Nación. Y en ese momento ganó la votación el desafuero de Vito. Yo creo que en este momento, si el escenario fuera ese, volvería a reproducirse ese escenario. Casi que no todos sería los bloques, tan cerrado la defensa. Claro, no, los bloques que no son el kirchnerismo seguramente votarían el desafuero de Vito. Pero ahora ya es casi una cuestión abstracta porque el juez dispuso... ¿Cómo van a votar? Que no van a votar el desafuero si no hay pedido de desafuero. No, pero ahora no quieren... el desafuero, pero ahora va a la Cámara el asunto. Ahora quieren votar Cámara... expulsión por inhabilidad moral. Eso dijo Negri y Lilita Carrió. Ahora lo quieren expulsar de la Cámara. Claro, hay que ver, eso ya es otro tema, ¿no? Ahora, ¿por qué esta conducta dual? ¿Por qué esta conducta dual? De perdonarle a Menem y ensañarse con otro. No, yo creo que no está bien. Yo creo que una persona que tiene condena firme como Carlos Menem no podría ser senador y candidato. Sí, el argumento... Está pésimo. Y la diferencia pésimo. claramente tiene que ver con que la imagen de De Vito afecta a la presidenta y Carlos Menem hoy no influye en las chances electorales del kirchnerismo, básicamente. Sí, me parece un poco lo que decía antes Mariano, que al gobierno no le conviene Cristina presa porque podría crecer, digo, sería un peligro, la victimización. Están mirando con preocupación las encuestas y en cambio tener a De Vito hablando con tanto ruido en la Cámara de Diputados y demás, es poder poner en la mesa el tema corrupción. Claro, hay un problema de fondo. De lo que dice ella se desprende claramente lo siguiente. El tema judicial no puede depender de una encuesta electoral. ¿Está claro? Yo creo que delata a aquel que está haciendo eso. Si yo voy a empezar a decir que este es corrupto o no, y para eso voy a mirar la encuesta electoral, a ver qué me da de la encuesta electoral, si me conviene o no iniciarle un juicio. Si es corrupto, le tienen que iniciar juicio, así las encuestas electorales le den para abajo y lo trituren. Insisto en esto, porque de lo contrario no hay ninguna conducta política clara y el Poder Judicial termina siendo un títere del Ejecutivo y el Ejecutivo un títere él mismo porque depende del buen humor o del mal humor que tenga que ver con alguna encuesta electoral que le resulte favorable o desfavorable. Bueno, hay encuestas que muestran bien a Cristina Kirchner. Y sí, digamos, hay encuestas que dan cabeza a cabeza a Cristina con Bullrich, hay encuestas que le dan a ella 6 puntos arriba o 10 puntos arriba. Digo, el gobierno está mirando con mucha preocupación el panorama electoral, sobre todo en la primera y tercera sección del conurbano bonaerense. Por eso fíjate que Marcos Peña lo que dijo es, Cristina es un fenómeno en un par de distritos. O sea, ya están admitiendo que en la provincia de Buenos Aires y en algún distrito más el kirchnerismo seguiría existiendo o teniendo fuerza política. Sí, incluso él dijo si le fuera, no dijo si ganara, pero hizo un cálculo Peña diciendo si le fuera muy bien en provincia de Buenos Aires, a nivel nacional no sería más que el 12 o el 14%. Como ya están ponderando el resultado de la provincia. Es difícil, digamos, hacer una lectura nacional en una elección legislativa, ¿no? Claro. Sobre todo con un sistema de partidos como el argentino, tan atomizado, tan fragmentado, y donde en realidad el único actor que es nacional en una elección legislativa es el oficialismo, el gobierno. ¿Por qué? Pues bueno, básicamente es el que tiene esa capacidad siendo el Ejecutivo Nacional. Bueno, y hay un peronismo que todavía no encuentra un... Claro, pero los gobernadores, digo, en las provincias han armado sus propias listas. Digo, antes era Cristina la que tenía incidencia sobre el armado de las listas en todo el país. Bueno, ahora es Macri y digo, y Cambiemos ha tenido más de un problema con el armado de las listas. Han bajado candidatos que no querían porque, bueno, no estaban de acuerdo. Digo, así como pasó bueno, y en la hay Ciudad de Buenos alianzas, hay Aires. distritos donde las alianzas se arman de una manera y en otros distritos son totalmente De todas formas, me contradictorias, parece ¿no? que es un escenario que buscó el propio gobierno, justamente que sea una alternativa de poder, Cristina, porque es donde el gobierno tiene su mayor potencial. Tanto, o sea, cuando hablan de temas de corrupción, se trae de nuevo la idea de lo que era el kirchnerismo, y también cuando se habla de economía, en general siempre lo que busca el gobierno es la comparación con el pasado.
no hay buenos resultados para mostrar en el frente económico y entonces el gobierno trata de mostrarnos en cada medida económica o cualquier, por ejemplo, no sé, cuando colocó el bono a 100 años, cuando habla de inflación, cuando habla del dólar, siempre la comparación es con el kirchnerismo. Si pagamos el 8% de interés es más que hace un año, pero es mucho menos que con el kirchnerismo. Lo mismo pasa con la inflación. Está rebotando, pero bueno, pero es la mitad de lo que era por ahí con el kirchnerismo, ¿no? Bien, vamos a hablar de... No, te agrego una opinión a lo que decía él. Creo que el gobierno planteó un escenario de polarización hace ya un año, pero previendo que en el 2017 la economía arrancaba más fuerte. Este es el dato interesante. Lo que se encuentra ahora el gobierno, el hecho nuevo, es que la economía no crece en la velocidad que esperaba. Lo Sí, dijo hoy Gabriela Michetti dijo, ¿no? Un reportaje en La Nación, dice, bueno, la verdad que esperábamos, ¿no? Esperábamos otra cosa. Entonces ahora... El otro semestre. Sí. Lo esperaban para el otro. Para el tercer semestre. ¿Cómo? Para el Claro. tercer semestre. Digamos. Entonces ahora, claro, tienen el problema de que instalaron a Cristina Kirchner. Yo coincido con Analía de que hay encuestas que le dan más favor a Cristina, otras que dan empate y también hay otras que le dan más a Cambiemos, ¿no? Pero las encuestas hoy casi no tienen validez porque todavía ni empezó la campaña. Claro. Pero ellos prevén, bueno, sacar un empate técnico en las PASO y tratar de captar el voto útil para octubre, que hacer un reacomodamiento del voto para octubre. Eso no se ha verificado nunca, que cambie mucho el voto entre la PASO y la elección nacional. Puede ser que sea una excepción, pero la idea de que la gente vote muy distinto en agosto que en octubre no pasó nunca. No, pasó en el 2013 en la elección de Massa. Massa con Insaurralde salieron bastante empatados, un poquitito arriba Massa, eran candidatos a diputados. Y estaba como tercer candidato de Narváez. De Narváez en la segunda elección se pinchó y Massa creció como 9 puntos. ¿Por qué? Sí. Porque en la provincia de Buenos Aires el votante de Narváez quería que pierda el candidato kirchnerista. Para mí hay que ver qué pasa con Randazzo y qué pasa con Massa en las PASO. Para ver si ese votante después quiere hacer un voto anti-Cristina o anti-Macri, ¿no? Vamos a una tanda y enseguida volvemos. Tenemos mucho de la economía, el otro grande, ¿no? Hicimos, hay que hablar de corrupción o de economía, es un poco la pelea de la campaña. Vamos a abordar los datos que surgieron esta semana de temas económicos, enseguida después de esta tanda.